culpa e inocencia. La culpa existe en diversos contextos y se percibe de diferentes maneras. La culpa más pesada es que nuestra conducta ponga en peligro nuestra pertenencia a la familia de origen. Es decir, el miedo ante la exclusión es la sensación de culpa más pesada. Dado que la sentimos con tanto peso, nos lleva a hacer algo como para recuperar la pertenencia o como para preservarla. Esa culpa tiene algo que ver con la vinculación de origen. La conciencia vela para que no perdamos la pertenencia y cuando hacemos algo que pone en peligro la pertenencia, la conciencia reacciona y nos impulsa a que modifiquemos nuestra conducta de manera tal que volvamos a tener el permiso para pertenecer. Esa es una de las formas de la culpa. Cumple una función social importante. Está al servicio de la relación y de los vínculos. Luego hay una segunda forma de culpa. Tiene que ver con la compensación entre dar y tomar. Cuando recibo un regalo de una persona, siento que le debo algo. Eso que recibí no me deja tranquilo hasta que no devuelva algo equivalente. A ese tipo de culpa lo percibimos como obligación. Yo te debo algo, solemos decir. Si yo no obedeciera a esa sensación de obligación, la otra persona se sentiría con derecho a reclamar. El reclamo es la sensación de inocencia que corresponde a la culpa percibida como obligación. El reclamo es una sensación de soberbia. Hay muchos ayudadores que disfrutan del derecho a reclamar. Por ello no aceptan nada de aquellas personas a las que ayudan. O sea que en este contexto la culpa es vivida como obligación y la inocencia como independencia de obligación o como reclamo. Luego hay acuerdos, reglas para la convivencia. La persona que cumple con esas reglas se siente concienzudo. Esa también es una sensación de inocencia. En este contexto, la culpa es percibida como transgresión de una regla. Pero este tipo de culpa no se vivencia muy profundamente, comparada con la culpa que tiene que ver con los vínculos y con la culpa relacionada con la compensación entre dar y tomar. Eso entonces es el primer plano de la culpa. Es la culpa consciente y la inocencia consciente. Sin embargo, también hay una culpa inconsciente. Cuando una persona se arroga algo, por ejemplo, cuando los hijos se arrogan asumir alguna responsabilidad por los padres. En ese caso, ellos actúan como los grandes. Muchos pacientes hacen el rol de los grandes frente a sus padres, como si fueran responsables por los padres y como si actuando así pudieran hacerse cargo de algo de estos. En este caso, lo curioso es que por un lado esto se vive como inocencia, porque el hijo lo hace por amor. Eso aquí sería la inocencia. Pero hay un orden oculto contra el cual el hijo comete una infracción. Se coloca por encima de una persona que tiene prioridad frente a él. La culpa en ese caso es el atrevimiento, la soberbia. Cuando se trata de un asunto grave, el hijo se castiga con la necesidad de fracaso y ruina. Es decir, que aquí hay una culpa que no es percibida como tal por parte de la persona que la asume. Sin embargo, a través del efecto se pone de manifiesto que esa persona se comporta como alguien que ha asumido una culpa grande. Este tipo de culpa es el trasfondo de muchas enfermedades graves. Este tipo de culpa es el que el terapeuta debe tener en cuenta muy especialmente. Al querer ayudar a un paciente, el terapeuta debe cuidarse de no elevarse por encima de los padres del paciente, como si fuera mejor padre o mejor madre, o incluso la pareja más comprensiva. Si lo hiciera, por su soberbia, el terapeuta expiaría junto con el paciente, fracasando en su gestión. La paz. Debemos permitir que, luego de un tiempo, la culpa quede en el pasado. Retener la culpa a veces es soberbia. Luego de un tiempo, la paz debe reinar para todos.
Sobrevivir la supervivencia. He observado que muchos conciudadanos judíos que sobrevivieron por haber emigrado a tiempo, luego vivían como si estuviesen en el campo de concentración, completamente acorralados, por lealtad hacia las víctimas que perecieron. Muchos sobrevivientes ya no toman la vida porque consideran que no la merecen de cara a los muertos. A veces también niegan su condición de judíos y quieren distanciarse de la misma. Sin embargo, internamente se solidarizan con ella profundamente. También he observado que algunos sobrevivientes judíos tienen los mismos sentimientos que los perpetradores. También ellos niegan su origen y el hecho imaginario comportándose vehementemente como cristianos. Sus padres o abuelos recibieron el bautismo. Luego se convirtieron en cristianos ejemplares y con ellos negaron la comunidad de destino de la que provienen. Eso tiene un efecto grave. Tomar sin soberbia. Detrás de ello actúa una dinámica curiosa. Tiene que ver con las experiencias que tenemos en las relaciones humanas comunes. En nuestras relaciones tenemos la necesidad de pagar por un obsequio recibido dando algo a cambio. O sea, cuando yo recibo algo, también doy algo, y a la inversa. Y si yo doy algo, el otro también me da algo. Tomar y dar alternativamente es la base del intercambio en nuestras relaciones humanas. Sin esa necesidad de compensación, tampoco habría intercambio. Pero luego transferimos esa necesidad de compensar a contextos en los cuales no es admisible. Por ejemplo, en nuestra relación con el destino o con Dios. Entonces, si una persona se salva gracias a una situación providencial, tal como fue el caso de familiares de este paciente, más adelante siente la presión de tener que pagar por ello en lugar de tomarlo como un regalo. A pesar de que en ese contexto debería parecer absurdo, es mucho más fácil pagar por la salvación que tomarla como un regalo inmerecido. Es difícil tomar regalos inmerecidos. Solo se puede hacer con gran humildad. En el fondo, ni siquiera uno debería agradecerlos porque el agradecimiento de por sí ya vuelve a ser una soberbia. El agradecimiento adecuado en realidad consiste simplemente en tomar sin soberbia. En ese caso, el regalo es soportable. Este paso de querer pagar a tomar humildemente es también una renuncia al control, porque aquel que paga el destino a tiempo considera que de esa forma también lo controla. Tomar sin dar es un paso grande y exige lo último, mucho más que el sufrimiento. En este contexto vale la frase: sufrir es más fácil que solucionar, y es más fácil soportar la desgracia que la felicidad. Soldados y guerra. Participante femenina. Pienso que casi todos los hombres que estuvieron en la guerra son asesinos. Hellinger. No. Eso es algo completamente diferente. En las familias existe el bien más preciado de la pertenencia de todos. En las familias se considera que la vida es sagrada y se la protege. Es necesario proteger la vida. Esa es la dinámica dentro de la familia. En un grupo grande, la vida no es respetada de la misma manera. Por ejemplo, en un estado, cuando está en apuros y lucha y va a la guerra, sin importar si ésta es justa o injusta. En tiempos de guerra se defiende al grupo propio y se ataca al otro. Los soldados que combaten en esta guerra están a merced de una maquinaria que ellos no pueden manejar. No pueden decir quiero o no quiero. Son arrastrados para formar parte. En esta lucha las vidas individuales no cuentan. Pero si además ocurren crímenes, es otra cosa. Eso sí cuenta. Pero no para los soldados. Eso no hay que mezclarlo. La consigna, todos los soldados son asesinos, es loca. Porque las personas que dicen eso están vivas, porque otros murieron de esa manera. Caso contrario,
ellas también estarían muertas. Para nadie es tan sencillo salir de ese debate. Asentir a la patria. Formamos parte del tejido de nuestro pueblo y de sus destinos. No podemos ni debemos huir de esa situación. Eso es muy importante. La política de albergar a los refugiados de la guerra es un arma de doble filo. Por un lado está bien y es necesaria. Por el otro lado destruye algo en el alma de muchos. Más adelante pagan por ello, por ejemplo a través de fobias, angustias, enfermedades graves. La persona que encara la situación de que comparte el destino de su pueblo, aun siendo este muy difícil, en su alma está en paz y tiene fuerza. Muy a menudo ocurre que miembros de un pueblo quieren huir ante el destino de su pueblo emigrando a otro país. Aquí pudimos ver qué consecuencias puede tener esa actitud. Daña el alma y de vez en cuando el cuerpo. Parte de la grandeza humana es que una persona no solamente asienta a sus padres, sino también a su patria, que esté dispuesto a conllevar el destino de su patria el tiempo que sea necesario. Hay otras situaciones, por ejemplo hambrunas, durante las cuales antiguamente la gente emigraba. Eso por supuesto es legítimo, pero es una herida profunda y también se vive como tal. El hecho de que otros pueblos se defiendan ante los fugitivos que se niegan a asumir responsabilidad en su patria también es legítimo. ¿Cómo querrán asumir una responsabilidad aquí cuando en su casa no lo hacen? A menudo se ve que cuando retornan a su patria se los trata como enemigos, y eso con razón. Se negaron a conllevar el destino por más difícil que haya sido y sea. Cuando yo trabajo con un cliente así, no solamente lo amo a él, sino también a otras personas. Por ejemplo, aquellos que quedaron atrás. Veo al individuo como miembro de su grupo y a los que soportan el destino tienen mi compasión especial. No a aquellas personas que huyen de él. Lo que he dicho solo es válido con muchas limitaciones, pero se debe tener en cuenta. La bendición. Parte de nuestra condición de humanos es que aprendamos de errores. Hasta cierto punto, es lícito que nuestros errores afecten a otros porque ellos también aprenden de nuestros errores. A veces pensamos haber cometido un error grave y más adelante se manifiesta que fue una bendición. La nueva vida luego de una salvación. Cuando una persona es rescatada de un peligro fatal, su vida vuelve a comenzar desde el principio. La vida anterior terminó. Casi hubiera terminado y entonces muchos reaccionan comportándose como si hubiese muerto en aquella oportunidad, sobre todo cuando se agrega el hecho de que muchas personas fallecieron al mismo tiempo en esa situación. Para el terapeuta es importante que junto con el cliente vuelva a esa situación y que el cliente tome ahí la salvación y la vida, con humildad, como un regalo, y que la retenga incluso de cara a las muchas personas que fallecieron en aquella oportunidad. Cuando se trata de situaciones relacionadas con la guerra, es una intervención significativa, una imagen significativa, mediante la cual los terapeutas a veces pueden ayudar. Observando las reacciones de los afectados, es posible ver que para ellos con frecuencia es más fácil, hubiera sido más fácil morir que sobrevivir. La cuestión es si en ese caso el terapeuta tiene derecho a volver a traerlos, por así decirlo, o si actuando de esa manera no se opone a un movimiento interno del alma del cliente. No lo sé, pero lo menciono como para tenerlo en cuenta. En una situación así, ayuda a configurar también a los muertos. Las reacciones de ellos a menudo manifiestan qué es lo adecuado. Participante. Lo que dices acerca de la salvación me llega mucho. A veces ocurre que uno debe la salvación a una persona y luego el Salvador considera que la vida salvada le pertenece a él. ¿Cuál sería el orden aquí? De manera que se pueda agradecer y que, sin embargo, la vida le pertenezca a uno mismo. Hellinger. La mayoría de las salvaciones ocurre siguiendo un impulso instintivo. Cuando un niño cae al agua, de inmediato hay alguien que salta atrás de él. Lo hace impulsado por un instinto. Impulso instintivo aquí significa estar al servicio de las fuerzas mayores. El agradecimiento.
Cuando una persona ha corrido peligro de muerte y fue rescatada, a menudo trata al destino o lo que está detrás del destino como si fuera un émulo. Normalmente sucede que en una relación, por ejemplo, entre hombre y mujer, cuando uno da y el otro lo toma, aquel que ha tomado se siente presionado hasta que él también da algo. Es decir, la necesidad de compensar es irresistible y en las relaciones sirve para el intercambio. Sin esa necesidad de compensación, en nuestras relaciones tampoco habría intercambio. Sin embargo, a menudo ocurre que esta necesidad de compensar es trasladada a una dimensión en la que la compensación es imposible y al mismo tiempo inadmisible, es decir, al destino y a Dios. Significa que si una persona fue rescatada de una situación en la cual su vida corría peligro, por ejemplo, si tuvo un accidente y salió con vida, a menudo se comporta como si fuera el elegido del destino o de Dios. Quizá se vuelva orgulloso y diga, yo lo logré, o algo similar. La persona que se comporta de esta manera corre peligro. Hay otros que se comportan como si ahora debiera pagar al destino. A continuación se limitan en su vida y viven menos que antes. Para ellos la solución sería que tomaran la salvación como un regalo grande e inmerecido. Es cierto que de esa manera también ellos sentirán una presión, pero esa presión, en lugar de impulsarlos a compensar la salvación mediante limitaciones y sacrificios, les da la fuerza para hacer algo bueno y hermoso. La compensación. Los sistemas tienen una profunda necesidad de compensar dentro del sistema. Esta necesidad con frecuencia va más allá de los límites trazados. La necesidad de compensar está al servicio de la relación. Por ejemplo, si en una familia el marido hace algo bueno por su mujer, ella está bajo la presión de compensar. Por esa razón, ella también hace algo bueno por él. Pero dado que lo ama, el bien que le hace es un poco mayor que el que él le había hecho a ella. Luego, él siente la presión. También le da algo más de lo bueno y de esa manera la alianza de la necesidad de compensar y amor lleva a un intercambio cada vez mayor. Esa es la base de la felicidad en una relación. Por esa razón la necesidad de compensar es tan importante. Sin embargo, esta necesidad mantiene su importancia solo dentro de ciertos límites. Cuando alguien es salvado de la muerte, por ejemplo, en general tiene la necesidad de compensar. Es decir, comienza a pagar por la salvación, por ejemplo, con una nueva enfermedad. A veces incluso alguien paga suicidándose. En ese caso, al destino se lo trata como a una persona a la que se pretende mantener afable y a la que se le paga. Muchos también hacen lo mismo con Dios. Hay religiones enteras que se basan en ese concepto de que hay que compensar algo. Solo una vez compensado queda todo bien. ¿Qué concepto de Dios es el que hay detrás, que hay que pagar para que Dios haga algo? Eso realmente es totalmente absurdo. Sucede algo similar en la compensación a través de las generaciones. Si, por ejemplo, los padres han cometido un crimen, los hijos comienzan a pagar, aun cuando la culpa no es de ellos. O hay otros que exigen que los hijos ahora comiencen a pagar la culpa de sus padres, como si pudieran hacerlo. Pues bien, aquí es necesario trazar límites y luego de un tiempo la compensación debe acabar. Muchas guerras se originan porque, en retrospectiva, a veces después de cientos de años, se procede a una compensación. Algún tipo de injusticia que ocurrió antes, y en ese caso, se producen nuevas injusticias y así continúa. La paz se establece cuando lo pasado puede quedar en el pasado. Eso también es un tema importante en las constelaciones familiares. Recuperamos algo pasado para luego permitirle partir. Luego ya no se debe volver sobre él. Algunas personas, cuando tienen la solución en mano, miran una vez más hacia atrás, hacia el problema. Así es fácil perder la solución.